El presidente de la República ha sostenido importantes reuniones con el presidente del Estado de Israel, Rubén Rivlin, quien le atendió en la propia residencia del mandatario. Y seguidamente, en horas del mediodía, el presidente se reunió con el primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu. Presidente, ¿qué podemos detallar? ¿Qué puede informarle al pueblo hondureño de estos dos importantes encuentros que ha sostenido aquí en Israel? Bueno, Ledman, yo creo que esta ha sido una visita que va a marcar la historia del país en un antes y un después. Hemos encontrado una tremenda empatía con el primer ministro Netanyahu, al igual que con el presidente de Israel. Hemos conversado sobre la necesidad de trabajar juntos. Honduras ha estado apoyando a Israel en sus temas internacionales y ellos lo agradecen mucho. Por eso hemos estado en contacto en los últimos meses de manera personal, vía teléfono, con el primer ministro Netanyahu. Pero eso también me sirvió para explicarle a él el problema serio que tiene Honduras por la sequía prolongada en el corredor seco, pero también por las torrenciales lluvias que ahora se vienen tan destructivas por este tema del cambio climático. También hemos ya acordado trabajar junto con Alemania, porque hablé con la canciller Merkel esta semana y me dijo que pudiéramos trabajar con Israel para poder estructurar lo que sería el gran plan maestro de manejo de agua, bosque y suelos. Eso nos va a dar a nosotros una enorme capacidad de producción de alimentos, pero nos va a generar competitividad en precios y poder accesar a un mercado tan cercano, pero de tanto potencial como es el de Estados Unidos y desde luego toda la región. En ese sentido, pues los hondureños tenemos que cambiar la forma de hacer agricultura. Por eso, de igual forma, me he reunido con empresarios que son pioneros en el mundo en el manejo de buenas prácticas de agricultura, y no me refiero únicamente a vegetales, a granos, a frutas, sino también a leche. He podido estar hoy en una planta de última generación de producción de leche, vacas que están produciendo hasta 50 litros diarios por vaca. En ese sentido, pues queremos llevar ese conocimiento, esa tecnología a Honduras, y he propuesto que estructuremos en el centro del Valle de Comayagua, en el SEDA, una gran escuela de capacitación, de formación de técnicos en estas nuevas prácticas de agricultura. Y ya tenemos también un técnico que estuvo en Honduras, está rindiendo el informe esta semana y vamos empezando a trabajar en ello. También hablamos de la seguridad de Israel, pero de la seguridad de Honduras y Centroamérica. Algunos temas pues no los podemos hablar públicamente con ustedes, pero solo les puedo decir que hemos encontrado un gran socio, un gran aliado en la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad del país, y también he podido encontrar en muchos empresarios israelitas un gran interés de invertir en Honduras. Ahora, la voluntad política de Israel está manifestada, presidente, tanto del mandatario Rivlin como del primer ministro. Lo miré en una reunión urgido usted cuando se reunió con técnicos de la cooperación de Israel, porque eso es muy importante, que la voluntad política no quede a ese nivel, que haya esa derrama y que llegue el beneficio de la cooperación a los hondureños que tanto la necesitan. Ahora le decía la broma al primer ministro Netanyahu que nos parecemos en algo, somos bastante impacientes. Y ahí sobre el almuerzo y la conversación de trabajo fuimos ya delegando responsabilidades, delegando tiempos en 2 meses. Necesitamos tener resultados, esa fue la instrucción que le dio a su equipo y yo al nuestro. Por fortuna el equipo nuestro ya había venido, han anticipado, han avanzado, y en ese sentido pues ahora lo que queda es implementar. Al final de nada sirven los convenios, como yo le decía, de nada sirve la buena voluntad si no hay resultados. Estamos llenos de esos convenios. Así es. Y usted sabe que la vida es de resultados y en eso yo no me pierdo. Por eso para nosotros es agradable darnos cuenta del compromiso de él. Y también tuvo un detalle interesante que creo que mandó un mensaje importante. Rompió el protocolo y me pidió hablar de manera privada, de manera personal, para afianzarme el compromiso que él estaba haciendo personal conmigo, pero también Israel con Honduras.
Y en ese sentido, pues garantizarme de que esto iba a ser sumamente provechoso. Y de igual manera, la canciller Merkel me sorprendió porque lo conversamos hace 2 o 3 días y cuando vine ya a Israel a plantearle al gobierno israelí, ya ellos habían adelantado los alemanes. Así de que creo que esa triangulación Alemania, Israel, Honduras va a traer mucho provecho al país. Y por otro lado, le solicité a la canciller Merkel y también al primer ministro Netanyahu que fueran socios y aliados de Honduras y de Centroamérica para que en la próxima cumbre de cambio climático en París se deje sentado de una vez que la región que más se ha visto afectada por un cambio climático que han producido otros países que deberían de estar aportando para resolver esto, esa región es Honduras y Centroamérica. Y ambos me dijeron que van a acompañar al país en eso. En los encuentros que ha sostenido con empresarios de Israel, recién se reunió y tuvo una participación con miembros de la Cámara de Comercio de Tel Aviv. ¿En qué le han manifestado, en qué áreas les has visto mayor interés en poder invertir en Honduras? Bueno, ellos están interesados en energía, están interesados en construcción de obra pública, puertos, aeropuertos, carreteras. Les hablé también del tren interoceánico, a uno de los grupos más grandes y más interesados. El tema logístico es toda una industria y requiere un conocimiento muy afinado y esta gente es muy buena en ello, como también lo hablé en Hamburgo, en Alemania. De igual manera también hemos hablado en producción de alimentos. Recuerde que esta es una zona desértica, ellos han hecho producir el desierto con niveles de productividad impresionantes y yo les decía, nosotros tenemos agua, el tema es cómo manejar el agua. Tenemos tierra, muy fértil también, y estamos a 2 horas en avión del mercado más importante del mundo. Vénganse, inviertan, ustedes me generan empleo, ingresos para la gente y vamos caminando. En temas nacionales, presidente, hay mucho nerviosismo en el servicio exterior porque aquí en Radio América dimos a conocer algunos cambios de buenas fuentes, pero obviamente la mejor fuente es usted. ¿Cuándo va a oficializar esos cambios? ¿Va a instruir al canciller para que los haga público? ¿O qué mecanismo ha previsto? Espero que no haya sido el canciller el que le haya pedido que me pregunte eso para ver cómo estamos en ello. El servicio exterior empezó con los cambios de los cónsules en Estados Unidos. Hemos venido monitoreando ese proceso. Me alegra que usted lo esté haciendo también a través de su programa. Hemos ido mejorando poco a poco la atención a la gente, atenderla como se merece, dignamente, con uso de tecnología. Los empleados tienen que trabajar como debe ser y lo principal es la calidez en el trato. En eso vamos avanzando. El servicio exterior hondureño ha estado muy anquilosado. Necesitamos una reestructuración, una renovación. Hay gente que, como en todas generaciones, dan lo que han tenido que dar y el mundo ahora demanda de una nueva dinámica. ¿Usted se hace Entonces, que la gente quiere ver nuevas caras en el servicio exterior? Mire, lo que ocurre más que nuevas caras es una nueva forma de hacer la diplomacia. Yo no concibo una diplomacia que no promueva el país, que no promueve inversiones, que no promueve exportaciones y con resultados concretos medibles. Nosotros en cada sede consular o en cada embajada deberíamos de tener 1 o 2 promotores de negocios que puedan regresar a Honduras y decirle esto se necesita en el mundo y tenemos la posibilidad de estos contratos y en determinado tiempo hacer la entrega de ese servicio. En ese sentido, pues esa es la nueva línea de trabajo y sobre todo tiene que ser gente muy diligente. El mundo ha cambiado y Honduras tiene que cambiar en ese sentido, así es de que van a haber cambios importantes y tiene que haber un replanteamiento como siempre se hace en cada gobierno, también en otros sectores. ¿A nivel del gabinete, presidente? Del gabinete, yo he sugerido también al Partido Nacional que se haga su propio replanteamiento. Le he sugerido con todo respeto a los diputados de mi partido que también lo hagan a nivel del Congreso Nacional en lo que respecta. En ese sentido, pues es natural y el país lo necesita. A esta altura tenemos que evaluar hasta dónde hemos avanzado, qué más podemos afinar en función de tener el gobierno con mejores y más resultados que un gobierno ha tenido en la historia del país. Esa es la meta y ese es el propósito y algo que encauce al país en un despegue, que permita que el día de mañana, cuando venga una elección, el pueblo hondureño diga, no puedo esperar
menos que lo que ya ha dejado la administración que está en este Más momento. temprano que tarde entonces va a autorizar al canciller para que haga oficial esos cambios en el servicio exterior. Puede ser que él ni cuenta se dé y que lo haga yo directamente o utilice algunos de los viceministros para que no le ande diciendo a usted que me pregunte. Ahora, presidente, para concluir, hay un tema en Honduras y usted como el ciudadano mayormente informado del país, me veo obligado a consultarle. Hay versiones extraoficiales periodísticas que establecen que el empresario político Gianni Rosenthal se habría entregado a la justicia estadounidense. ¿Tiene alguna información oficial al respecto? No tenemos a esta altura información oficial. Yo no descartaría ninguna de los posibles extremos. En ese sentido, ellos son libres de hacerlo y de igual manera el gobierno americano de escuchar o de llegar a un entendimiento. No quiero seguir opinando al respecto porque son temas de orden personal. Lo que tiene que ver con los temas de orden nacional, seguimos trabajando a través de las instituciones, aun cuando estas son independientes, se están complementando bastante para que el golpe casi fulminante que venía al sistema financiero hondureño no se dé con todos sus impactos negativos. Me alegra que prácticamente se le ha pagado a la mayoría de los ahorrantes y se está tratando de colocar la cartera para que quienes confiaron en ese banco no vayan a sufrir mayores consecuencias. En términos de los medios de comunicación, particularmente Diario Tiempo, el ministro de Trabajo está haciendo su diligencia y yo tengo ahí un concepto bien claro. Si la ley en la liquidación forzosa o en la quiebra de cualquier empresa siempre obliga a atender en primer lugar los derechos del trabajador, entonces no importa quién haya sido el dueño, tiene que terminar atendiéndose eso. Pero hay otra realidad también. Hay empresas que probablemente no tenían los flujos suficientes para subsistir fuera de un conglomerado de empresas como estaba este, y en ese sentido tenemos que ver cómo logramos que estos empleos no se pierdan o si los adquieren otras empresas y eso no le genera ningún perjuicio al sistema financiero hondureño, mejor. Y además creo que el mensaje que se ha mandado hacia afuera es un mensaje muy positivo en el sentido que tenemos un sistema financiero sólido que respondió rápido. Me decía alguien especialista del Banco Mundial y otro del Fondo Monetario que nunca antes un país en el mundo había respondido con tanta prontitud, tanta diligencia para atender un fenómeno de estos. En países de Sudamérica en el pasado eso había significado salir a buscar opciones fuera del país casi de 1,5 millones de personas. Un golpe en un 20% al PIB, cosa que no ha ocurrido en Honduras. Bien, en este momento imagínense el Banco Mundial diciendo que Honduras ha mejorado en el nivel de hacer negocios, el Foro Económico Mundial que hemos mejorado en competitividad, Moody's and Standard & Poor's diciendo que la economía hondureña va más que bien, la CEPAL diciendo que la economía hondureña es de las 4 únicas en América Latina creciendo positivamente. Ahora el gran desafío es cómo logramos que ese beneficio macroeconómico llegue a la clase media, llegue principalmente a los luchadores, a los humildes, y eso es parte de lo que estábamos hablando también en Alemania. Como sistemas financieros como el alemán tienen la oportunidad de que el luchador, el de abajo, el del campo, el del barrio, junto al gobierno, construyan esos sistemas de financiamiento que les permita crecer. Creo que todo se está encaminando. Bueno, ya también se inició el proceso de licitación de transmisión de la ENE. Eso nos va a venir a bajar las pérdidas, ese es uno de los propósitos, a volver más competitivo el país en cuanto a energía se refiere. Yo creo que todas estas decisiones ahora están dando su resultado. Yo solo le digo al pueblo hondureño, mantengámonos en esta ruta, que el beneficio no se obtiene de la noche a la mañana. Ya se miran algunos, pero esto va a ser mucho mejor en la medida que se sostenga el esfuerzo. Y todo esfuerzo, todo sacrificio, cuando se hacen las cosas bien y se hacen planificadamente, trae su éxito y sobre todo cuando
nos encomendamos a Dios para que las cosas nos salgan bien. Algunas personas y algunos ejecutivos del Banco Continental siguen culpando a su gobierno y a usted el cierre de algunas empresas. ¿Qué mensaje les puede dar a ellos? Mire, ningún gobierno de Honduras los mandó a meterse en ese lío. Y si no tienen ningún lío, pues la justicia extranjera lo va a decir. Si Honduras no hubiera hecho lo que hizo, en este momento hubiera un pánico financiero, no quisiera ni pensar las consecuencias. En ese sentido, pues cada quien es responsable de sus actos y tiene que ser lo suficientemente valiente y tener el coraje para enfrentar los problemas. Cuando nosotros tomamos las riendas del país, no fue un tema fácil, pero también dijimos, bueno, los problemas son para resolverlos. Y aquí no estamos para llorar, sino para enfrentar las cosas. Y miren, vamos saliendo, gracias. Mañana es el último día de su visita aquí al Estado de Israel, presidente. ¿Qué agenda va a desarrollar? Bueno, tengo unos empresarios siempre en la mañana y además no puedo venir a Tierra Santa sin visitar los lugares santos. Aprovechar para pedirle a Dios nuestro Señor que acompañe a nuestra nación, que acompañe esta relación Honduras-Israel y que con el trabajo fuerte, haciendo las cosas bien y de la mano de Dios que nos permita que la generación nuestra impulse la salida del país hacia mejores estadios de prosperidad y bienestar para todos los hondureños.